8 de la mañana con 33 minutos. Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a el embajador Jorge Lomónaco Tonda. Quiero decirle que el embajador, pues, estuvo en Países Bajos, imagínense, en Suecia, en Letonia, en Lituania. Fue representante permanente de México ante la ONU en Ginebra y ante la OEA en Washington. Y de verdad que es un halago y de verdad lo agradezco mucho tener la oportunidad de platicar nuevamente, porque lo hemos hecho en varias ocasiones con el embajador Jorge Lomónaco Tonda. Señor embajador, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludarlo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes y sobre todo después de tan generosa presentación. Que es y nos da mucho gusto y nos engalana tenerlo como siempre en este espacio. Oiga, embajador, ¿qué está pasando en la diplomacia? Estamos en el centro de la agenda. ¿Cambiaron las relaciones internacionales o cambió prácticamente la manera de hacer diplomacia con más tensión? Bueno, yo en el fondo esa parte la agradezco porque eh, de repente ahora a la gente le importa mucho más la política exterior de lo que antes y eso es bueno para la gente que ha estado alrededor de mi profesión o para mí mismo. Ahora tenemos mucho de qué escribir y mucho de qué reflexionar y a la opinión pública le interesa. Ahora, eso no necesariamente son buenas noticias para el mundo y en general con Trump y todo lo que ocurre, pero tampoco para México específicamente, por lo que ha venido ocurriendo en estos últimos, bueno, años y cada vez de manera más acelerada y más complicada en las últimas semanas y días. Y en particular, pues obviamente debería preocuparnos mucho que estamos viviendo el peor momento en la relación con Estados Unidos en décadas, por lo menos 40 años, y yo no sé si incluso más. Eh, pero bueno, es lo que es. El tema del momento, Ken Salazar, el Mayo Zambada, la relación de Estados Unidos, ¿qué tan delicado es que existan diferentes versiones entre México y Estados Unidos sobre este asunto tan sensible como es el de Ismael el Mayo Zambada? La diferencia de versiones no me preocupa demasiado. Sería ideal que las versiones de ambos países estuvieran mejor alineadas, sería reflejo de una relación más sana. Pero más allá es el fondo, o sea, no solo hay versiones diferentes, sino hay desacuerdos profundos que se están expresando en versiones diferentes, pero también en la sustancia. Y en el caso específico de los últimos acontecimientos, las dos mañaneras de ayer y anteayer, que son un poco la cereza de un pastel que se viene cocinando hace tiempo, pues estamos enfrentando dos problemas. El primer problema es que este viejo reclamo de México que viene desde López Obrador, estamos cumpliendo 2 años pues ahora sabemos, se ha confirmado lo que muchos sospechábamos, la extracción del Mayo Zambada y de el hermano del Chapo Guzmán, eh, es que todo este episodio, el 95% del episodio, ocurrió en territorio mexicano. Es decir, el avión despegó de Culiacán, aterrizó en Hermosillo, voló a través de territorio mexicano y digamos que solo las últimas 5 millas ocurrieron en territorio americano. Es decir, todo aconteció en territorio mexicano. Y ahora sabemos incluso que el piloto era mexicano. Y esto choca con esta insistencia del gobierno de México, de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, de exigir a Estados Unidos que nos diga qué pasó en territorio mexicano, qué pasó en ese episodio, en un episodio que transcurrió en su gran mayoría en territorio mexicano. Es decir,
La soberanía de México eh, radica en ejercer control de lo que ocurre en el territorio. Entonces, México, el gobierno de México, no debería recurrir al gobierno estadounidense para saber qué ocurrió en territorio mexicano, mucho menos 2 años después. Entonces, creo que ese es un primer problema. El problema de exigirle a Estados Unidos que nos explique qué fue lo que pasó en un territorio que se supone que está bajo control del Estado mexicano, bajo soberanía mexicana, ya que les gusta tanto esta palabra que la verdad de tanto repetirla, de tanto sobarla, ha perdido su verdadero significado. Es decir, en efecto, si somos incapaces de explicar qué ocurrió ese día, los días anteriores y los días posteriores a ese episodio, es que en efecto hemos perdido soberanía y no la perdimos necesariamente porque otro Estado interviniera, sino porque somos incapaces de saber qué fue lo que ocurrió. Entonces, ahí hay un primer problema. El segundo problema es querer culpar al embajador Salazar de esto. Y aquí hay que recordar, o sea, el embajador Salazar, como cualquier embajador de cualquier país en el mundo, es un mensajero de su gobierno. Entonces, el pretender quemar en leña verde al embajador Salazar equivale a culpar al mensajero del episodio, no al responsable del episodio. Si en efecto, como se está confirmando, hubo una operación en la que intervinieron agencias estadounidenses, el responsable es el gobierno de Estados Unidos, no el embajador Salazar, que es un simple mensajero y que en cuyo caso si mintió, si no mintió, si omitió, que es lo que parece más bien ser el caso, se vuelve absolutamente irrelevante. Lo que dijo o dejó de decir el embajador Salazar es absolutamente secundario. Lo que importa es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano. Eso es lo que importa. ¿Por qué pelearse con el embajador? Bueno, pues porque es un individuo que además pertenece a un gobierno anterior al que actualmente ocupa la Casa Blanca, que difícilmente podrá defenderse y al que no le podrán hacer nada excepto quemarlo en la hoguera de la opinión pública. Si hay un agravio del gobierno de México, ese agravio debería ser no contra el embajador Salazar, sino contra el gobierno de Estados Unidos. Probablemente no estén dispuestos a llegar a ese extremo. Le preguntaba, embajador, que si este episodio de Ken Salazar y estas cuestiones que han tenido que ver con el tema de su libro y lo que ha revelado ahí, si este episodio puede afectar la cooperación futura con nuestro país en materia de seguridad e inteligencia. Bueno, lo que pasa es que este episodio lo que hace es reflejar la pérdida de confianza del gobierno de Estados Unidos en el gobierno mexicano para operaciones delicadas de lucha contra el crimen organizado. Entonces, es síntoma de un problema, no causa del problema. El problema ya existe, ya existía, y además hay que recordar que esto ocurrió con Biden, no con Trump. Es decir, para todos aquellos que piensan que el problema es Trump, esto demuestra que el problema ya no es de un individuo, de un presidente, de otro, sino de el gobierno, del estamento y de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos en su conjunto, más allá del partido y del presidente en turno. Entonces, la relación está dañada desde hace varios años. Y este episodio lo único que hace
es reflejarlo, es, como digo, síntoma del problema. Los últimos fuegos artificiales, acusaciones, reclamos, están, yo creo, diseñados de parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum para no afectar más esa relación. Por eso la decisión de atacar al embajador de un gobierno anterior y no al gobierno actual. Por lo tanto, no creo que esto per se dañe más la dañada relación, sobre todo en temas de seguridad. El golpe mayor, posterior a este episodio, así es la negativa de entregar a los 10 de Sinaloa. Eso sí, está dañando y ha dañado mucho más, ha hecho una herida mucho más profunda que la que existía en julio del 2024, cuando ocurrió lo del Mayo Zambada. Creo que eso es lo que debería preocupar, si es que más que los últimos acontecimientos, como digo, están diseñados para atacar al mensajero y no el problema de fondo. Sin embargo, la negativa de México a entregar a los 10 de Sinaloa y, para todos efectos prácticos, protegerla, creo que sí está causando un daño muy serio en la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Y bueno, cambiando un poco de tema sobre el TEMEC, con Donald Trump en la Casa Blanca y el TEMEC en la revisión, ¿cuál usted considera que debe ser la prioridad en materia diplomática en este momento de negociación y de, pues, de que siguen platicando sobre el tema? Bueno, la estrategia técnica, porque hay que distinguir la estrategia técnica de la política. La estrategia técnica que está siguiendo México me parece que es la correcta, que es tratar de separar los temas comerciales del resto de los problemas de la relación bilateral. Lamentablemente creo que eso es muy difícil. Eso funcionó durante muchos años, sobre todo desde las épocas del TLC original, en donde México exitosamente logró convencer a Estados Unidos que estaba en el mejor interés de ambos países el compartimentalizar los diferentes temas de la relación bilateral, de manera que un problema en un área de la relación bilateral no contaminara otras áreas o la relación en su conjunto. Lamentablemente, y esto sí es un tema, este sí es una respuesta típicamente trumpiana, la administración del actual presidente de Estados Unidos prefiere mezclar los temas y utilizar las palancas de presión que puedan tener en un área de la relación para obtener beneficios en otra área de la relación. Y eso coloca a México en una posición todavía más vulnerable, más asimétrica que la que tradicionalmente tenía. Entonces, si bien es la respuesta técnica correcta el insistir con Estados Unidos en mantener las discusiones comerciales en el ámbito comercial, el hecho es que la administración Trump va a mezclar las cosas y va a esperar concesiones en otras áreas de la relación, como ya ha ocurrido con las concesiones en temas migratorios, en temas de entrega de aguas, en temas de mover líneas aéreas de la AIFA de nuevo al aeropuerto internacional, al Benito Llamantes, llamado Benito Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el otro concepto, que es la estrategia política, entra en juego. Y esto está por encima del mandato que tiene el secretario de Economía como negociador en jefe de México. Esto cae en las manos directamente de la presidenta y de otras áreas del gobierno, en particular seguridad. Entonces, pues vienen tiempos enormemente complicados, porque para que México
logre obtener, ya no digamos mantener el status quo, sino ceder lo menos posible en materia comercial, va a tener que hacer todavía más concesiones en otras áreas de la relación bilateral. Y ahí es donde veremos si es posible continuar aguantando la posición de proteger a los 10 de Sinaloa más los que se acumulen. Embajador, dada su experiencia en diferentes países y pues la experiencia que tiene dentro del Servicio Exterior Mexicano, ¿es inevitable depender de Estados Unidos o México debe diversificar sus relaciones comerciales con otros países con los que tiene también tratados? Bueno, en este momento es inevitable, o sea, cambiar la ecuación en la que hemos construido en los últimos 40 años, eh, corrijo, desde la Segunda Guerra Mundial, pero de manera mucho más acelerada en los últimos 40 años, cambiarla en 6 meses, 2 años, es imposible. Es decir, tenemos que ser conscientes que hacer una variante en la proporción de codependencia entre México y Estados Unidos, que por lo que respecta a México estamos acercándonos, depende del tema, turismo, comercio, exportación, pero estamos alrededor del 80%, no va a ocurrir de la noche a la mañana, ciertamente no va a ocurrir antes de que Trump deje la presidencia. Estamos hablando de muchísimos años para hacer ese cambio, que es un cambio estructural que habría que hacer. Ahora, se puede argumentar que eso hay que empezarlo a hacer, que hay que empezar a crear las condiciones para poder mover algunos de los huevos de la canasta a otra canasta, que si no creamos las condiciones, es decir, abrimos otras canastas, pues nunca los vamos a poder mover. Y ahí, bueno, entra en primerísimo lugar finalmente la modernización del tratado de comercio, de libre comercio entre México y la Unión Europea, que se estuvo detenido por años, en buena medida porque México no le interesó terminarlo y puso montones de obstáculos. Y fue hasta este gobierno, hasta que se fue el gobierno de López Obrador, cuando se llegó a la conclusión que era indispensable remover esos obstáculos y asegurarnos de que el tratado, que estaba listo para todos efectos prácticos desde finales del sexenio de Peña Nieto, finalmente se terminara y pudiera entrar en vigor. De entrada eso es clave, pero y habrá que hacer otras cosas, habrá que pensar quizás en un tratado bilateral con Canadá, habrá que pensar en ampliar los vínculos, por ejemplo, con el Reino Unido y desde luego con el Pacífico. Pero el pensar que eso va a resolver el problema que tenemos con Estados Unidos en el corto o mediano plazo, es decir, antes de que se vaya Trump y Trump deje de ser un problema, es iluso. Estamos en absoluta dependencia, codependencia de Estados Unidos. Embajador, y dos últimas preguntas muy breves. Su opinión sobre el joven y nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. ¿Qué opinión le merece? La verdad, no lo conozco. Entiendo que tiene la confianza de la presidenta, lo cual es muy importante. Y eso es un cambio, digamos, positivo, porque me parece a mí que ella se siente mucho más cómoda con el nuevo canciller que con el anterior, y eso es una ventaja. Lo demás lo iremos viendo, es decir, vamos a ver si en efecto su juventud y relativa falta de experiencia, más allá del ámbito de las relaciones con Estados Unidos, le pasa factura o no. Afuera y dentro en el gabinete, porque un canciller tiene que ser capaz no solo de tener buenas relaciones y mantener las cosas en orden afuera,
en momentos particularmente convulsos. Este es un momento donde ser canciller es muy difícil, mucho más difícil de lo que era hace, digamos, 10 años, pero también tiene que ser capaz de moverse en las grillas de las catacumbas profundas de la política interna. Y para eso la edad ayuda. Última, ¿cuál es su pronóstico en la final del Mundial? ¿A quién le va? ¿Quién cree que vaya a ser campeón del mundo? Eh, pues a mí me gustaría, dadas las circunstancias, en la medida que han eliminado a nuestro querido México, y por afinidad en muchos sentidos, pese a que en algunos sectores de la 4T hay algún tipo de rechazo hacia España, a mí me gustaría que España ganara. Y creo que tiene buenas posibilidades, pero claro, si España esta noche logra superar a Bélgica, se enfrentará a Francia y esa va a ser un escollo enormemente complicado. Pero es posible que veamos una final España-Argentina. Ese es quizás mi pronóstico, pero igual lo mismo es una Francia-Inglaterra, que tampoco sería una mala final, por cierto. Platicaremos de este y otros temas. Como siempre, don Jorge Lomona Cotonda, muchas gracias por su tiempo y desde luego por su visión en materia de política exterior. Gracias. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Pues esta entrevista con el embajador Jorge Lomona Cotonda la puede ver en nuestro portal de YouTube, XCBA Tabasco. Regresamos.